Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex. Y yo soy Lilo Arias. Y esto es Ilegales. Bienvenidos a este su espacio, donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTIQ+, y sus aliados. Donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Hoy hablaremos sobre el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Bueno, vamos a darles un poquito de historia de por qué el 17 de mayo es tan importante. Desde 1952 se establece que la homosexualidad es una enfermedad en el DSM. Era un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en sus siglas en inglés, APA. Este trastorno reflejaba una perspectiva enfermiza y estigmatizadora hacia la diversidad sexual durante gran parte del siglo XX. Este trastorno sexual sociopático estaba clasificado dentro de las enfermedades, pero fue eliminada hasta la tercera edición del DSM, publicada en 1980. El 17 de mayo de 1990, que es la fecha a la que queremos llegar, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1990, eliminó la homosexualidad como enfermedad mental de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, es decir, el CIE. Y en 2018 también saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea, Yuri, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Es un solo manual? ¿Son dos manuales? Bueno, partimos originalmente en estos antecedentes de un manual que únicamente era americano, en este caso norteamericano, y que bueno, era un manual que seguían para el control de las enfermedades. Después comenzamos a hablar de la OMS, que es la Organización Mundial Global de la Salud, y que ahí específicamente la fecha que celebramos ahora, el 17 de mayo de 1990, dijeron, esto no es una viruela, esto no es una gripe, no es una enfermedad, no es algo que ataque a nuestro cuerpo. Y que menos que se contagie, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues el tema de hoy es básicamente hablar de estas principales formas de violencia que atraviesan las personas de la comunidad LGBTIQ+. Ya lo platicábamos la semana pasada con Claudia López, esta forma de violencia familiar que es como el origen de las demás formas de violencia que muchos se da por el miedo, por todos los estereotipos que están, ¿no?, en los diversos medios de comunicación, las ideologías religiosas, sociales, políticas, ¿no?, y hasta legales en donde estaba mal, ¿no?, y médicas. Ya bien lo mencionaste, por lo menos el siglo XX sí marca como toda una patologización de la orientación sexual y la identidad de género, que ha cambiado. Pero pues también hay que hacer que cambie la mentalidad de tomadores de decisiones, de personal de salud, de personal académico, ¿no? Y ahí entramos. ¿Cuáles son otras de las formas de discriminación? Por ejemplo, la que se da en los espacios públicos, cuando en los espacios privados, cuando las personas te restringen el derecho a servicios, te tratan con poca dignidad, cuando fomentan que otras personas también te odien. Entonces, ya platicaremos cuáles son los diferentes espacios en donde se da. Que las formas de violencia pueden escalar, a las llamadas terapias de conversión o conocidas como también las ECOSIG. Pero ese es un tema que ahorita platicaremos. Donde buscan modificar la orientación sexual, la identidad de género, regresarnos a esa heteronorma donde tendríamos que ser heterosexuales, binarios, ¿no?, y cisgénero, que ya no cabe. No hay nadie que quepa en estos dos extremos completamente distintos. Y nos vamos hasta las formas más graves de violencia, que sería la privación de la vida. Por lo menos el Código Penal de la Ciudad de México contempla que se puede agravar la conducta cuando se realiza por odio. Y las características por las que te pueden privar de la vida por una situación de odio puede ser tu origen étnico, tu idioma, tu color de piel, tu nivel socioeconómico, pero que nos ataquen ya a nosotras, nosotros, es la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Hasta un tipo penal que no ha sido todavía tipificado, que hay una deuda política, legal, ¿no?, legislativa con las personas trans. Y estamos hablando del transfeminicidio.
Bien, hablamos, por ejemplo, también en qué espacios ya se ejerce estas formas de violencia con la comunidad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Como en los espacios laborales, cuando las personas, ¿no? Que tienen este miedo, a ver, LGBTI fobia, no es que vivan aterrados y que digan, ¡oh, qué miedo! Ahí viene una persona bisexual, no, sino está más encaminado con un odio sin justificación, un odio que me han enseñado que eso está mal, que tengo que, ¿no? Con mi escarnio público, sancionarlo para hacer que la persona cambie. Y entonces, en los espacios laborales, ya les he contado, creo que algunas veces, el caso de esta chica trans que hace una semana había obtenido, siendo una persona cisgénero, un hombre cisgénero, un súper reconocimiento, la verdad, laboral, porque era el mejor tornero de la empresa. Y entonces esto la motivó mucho y dijo, es el momento de mostrarme como yo me siento, de salir de este closet de la identidad de género y pues transicionó, se fue con una expresión femenina de género, se identificaba ya como mujer y ahí pues hubo un parteaguas porque los compañeros de trabajo, pero principalmente pues la parte patronal cambiaron totalmente. Y entonces dijeron, ay no, es que mira, como ahora tienes una expresión más femenina, ya no puedes realizar el mismo trabajo y mira, yo creo que este no es el espacio adecuado para ti, que vas a encontrar mejores espacios. Obviamente aquí está relacionando un despido injustificado, un tema de discriminación y bueno, les adelantamos para un tema laboral, con la reforma que hubo, pues tenemos que acudir primero a un centro de conciliación laboral para que podamos llegar a negociaciones con nuestros patrones por si hay un pago incompleto, un despido, pero hay ciertas actitudes, conductas, situaciones que no exigen que haya esa conciliación, porque estarían revictimizando a las partes. Por ejemplo, en un tema de discriminación, un tema de acoso sexual, un tema de explotación laboral, trata de personas, no necesitas ir a esa mediación, a esa conciliación. Simplemente te diriges directo al tribunal laboral, que ahora ya está en todo México, y simplemente inicias tu demanda por el despido injustificado, además que puedes ocupar, pienso, ¿no? Algunas otras alternativas, una denuncia a la fiscalía por el delito de discriminación, poder acudir ante instituciones como lo es el COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación, y que, bueno, pues revisen la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que vayan y revisen esos espacios laborales, porque si te pasó a ti, le va a pasar a alguien más, o sea, sí o sí. De acuerdo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer esta chica para reivindicar sus derechos laborales? Vienen a mi mente otros que tal vez no eran un derecho laboral del trabajador, pero sí son esas prestaciones que les dan a otras personas, a la familia, a la pareja, ¿no? Del trabajador heterosexual cisgénero. En este caso, este chico trabaja en una empresa de marketing y de pronto dijeron, oye, nos vamos a ir de fin de semana a hacer como trabajo, se pueden traer a sus parejas, a sus familias, y increíble, ¿no? El detalle es que cuando le dice, mira, anótame a fulanito de tal, le dijeron, ay, no, ¿qué crees? Es que no tiene acta de matrimonio. No cumple con el requisito. Oye, pero Jovita de Recursos Humanos lleva a su novio que lleva 2 semanas y no hay tema. No, bueno, es que mira, no puede. Es diferente, ¿no? Tú soy yo. Ahí no hablábamos como de un derecho laboral porque era como una actividad extraordinaria a las actividades laborales. Tu pareja no pertenecía a la empresa, pero sí este trato desigual, ¿no? Que muchas personas dicen, es que ya no hay nada en el tema de la agenda LGBT que tratar. Yo creo que hay mucho. Hay mucho todavía. ¿No? Porque este miedo, este odio injustificado que nos han incluso enseñado, replicado, pues hace que le tengamos miedo a lo que es distinto, a lo que nos enseñan por un medio religioso, o simplemente hasta lo que te choca, te checa, ¿no? Y es que soy parte de eso, pero no puedo, y entonces ataca todo lo que me representa o lo que es parte de mí. Pero bueno, por último, hablamos, ¿no? También de este espacio de religioso. No vamos a hablar de que sectas, religiones, pero sí totalmente conservadoras
que cuando platiquemos, porque vamos a platicar este viernes 17 de mayo sobre las terapias de conversión, las ECOSIG, cómo son los principales espacios, grupos sociales que promueven estas terapias para corregirte, para estos esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Este miedo que, pues yo sí les puedo contar, ¿no? Como un caso muy particular. Ahora soy yo la del caso. A mí me llegaron a llevar a un centro religioso a practicarme un exorcismo. Y entonces el pastor me replicaba, ¿no? Cada que yo le decía, bueno, o sea, es que pues también soy hija de esta deidad, no soy una persona mala, no, pero es que mira, que Timoteo tal dice que eso es pecado. Y yo le contestaba, como buena abogada que ya estaba haciendo, era como de, bueno, pero en Juan tal aparece otra cosa. E históricamente, y entonces se hartó y me dijo, ay, ¿sabes qué? Pasemos a la siguiente etapa. Que le habla a la mujer, a la pastora, y que empiezan a rezarme recio, ¿no? O sí, hasta me agarran la cabeza. Y yo sí dije, ay, fue fuerte, ¿no? Afortunadamente, yo ya era más fuerte emocionalmente, ya no era una adolescente, pero sí te puedo contar que atravesé por varios años donde me cuestionaba mucho el vivir haciendo algo malo, en pensar que el error estaba en mí. Y creo que muchas personas atraviesan eso. Afortunadamente salí de ahí y ya terminé diciendo, ya vaya a su casa. Pero hay muchas otras historias donde el final no es tan bonito, donde les proporcionan terapias de shock, donde les dejan en ayunos prolongados, donde hay hasta actos sexuales correctivos, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona cambie. El tema es que hasta el momento no hay un método, una investigación científica que acredite que se puede sanar. Ya hablamos. Si las principales instituciones dijeron, no es una enfermedad, no hay nada que sanar, ¿no? Porque hablamos desde las personas a las que nos llevan, a las que nos someten a ese tipo de prácticas, pero hay quien va por su propio pie y está chévere, ¿no? O sea, cada quien decide cómo quiere vivir. El tema es que se someten a estos actos de violencia tremendos y no cambian, ¿no? Ya platicaremos el viernes ese tema, hay que bastante tela de dónde cortar. Qué frustración. Pues bueno, mira, yo el mejor ejemplo que puedo dar es un espacio que hemos conquistado poco a poco en la situación política y los poderes de la Unión. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues, para empezar, habría el partido homogéneo, ¿no? Ahí había puro señor que se investía, que se presentaba como candidato a diversos lugares políticos. Con el tiempo, pues bueno, fueron entrando mujeres a la situación política, pero en realidad el que haya candidatos LGBTQ y más dentro de la política es muy nuevo, o sea, en realidad ya del siglo XXI, como es el caso a lo mejor de magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, que bueno, desgraciadamente perdió la vida el 13 de noviembre del 2023, donde mencionan que más allá de un asesinato, tanto de él como de su pareja, fue un homicidio pasional. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que por ser LGBTQ y más somos pasionales y matamos por amor y por odio. Yo creo que más bien fue una situación muy disfrazada, México mágico, ¿qué más puedo decir? Lo único que digo es que es indignante que a estas alturas del partido, personas que por tener hasta una investidura de servidor público, personas que vivían en un sector privilegiado porque se los permitía su sueldo, personas que tenían guardaespaldas a su servicio, nadie haya escuchado nada, nadie haya visto nada y simplemente se mataron entre ellos y ya, ahí quedó. No se levantó la voz, seguimos sin tener las respuestas, nos quedamos hasta ahí. Y bueno, la verdad, lo único que puedo retomar aquí es que si la magistrade, que era una persona influyente, una persona social, una persona que vivía en los medios,
le hicieron ese tipo de cosas, ¿qué podemos esperar nosotros que somos Juan Pérez o Juanita Gutiérrez, ¿no? Pues bueno, a final de cuentas yo me quedo muy agradecida por la magistrada que independientemente de ser la magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes, él luchó mucho por las cuestiones LGBTIQ+, nos daba mucha visión en redes sociales, simplemente el demostrar su expresión de género, el traer como marca personal su abanico, el simplemente cómo se vestía, ¿sabes? Mucha gente, como bien lo decías en anteriores capítulos, la visibilización que le daba a las personas LGBTIQ+, que a lo mejor algún niño dijo, yo quiero ser político y yo también quiero andar de falda y nadie me va a decir nada, y sabes que él llegó muy lejos, yo voy a llegar todavía más lejos. Vaya, creo que ha sido un gran triunfo de los muchos que tuvo la magistrada y que en paz descanse. Sí, claro, ¿no? O sea, él, su pareja, Dorian Daniel Nieves, Jesús Ociel Baena, nos daba un mensaje obviamente muy enmarcado en el tema electoral, la inclusión laboral. Yo recuerdo ver campañas increíbles, el hablar también de ser no binaria, binarie, de que no todo tiene que caer en una expresión, ¿no?, heteronormada, y que puedes, ¿no?, ser lo que tú quieras. Como Barbie, sé lo que quiera hacer. Exactamente. Y pues bueno, chicos, les doy nuevamente una clase de historia. Vamos a verificar qué leyes en México criminalizaban la homosexualidad. Empezamos en 1822, una etapa muy post-independencia. En este año fue promulgado un reglamento provisional político del Imperio Mexicano. Aquí dejaban firme las leyes anteriores y dentro de ellas existía la prohibición del coito entre personas del mismo sexo. O sea, definitivamente no puedes hacer el sin respeto. En 1871 nace el Código Penal del Distrito Federal y de Baja California. En él se eliminó la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las personas homosexuales continuaron siendo perseguidas por lo que ellos llamaban ultrajes a la moral pública o las buenas costumbres. Desde ese entonces venimos arrastrándose delitos. Qué complicado, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la moral? La moral del legislador, la moral del policía que me detuvo, la moral de la gente del Ministerio Público, ¿de quién? ¿No? Porque además la moral es distinta en cada persona. Puede ser que para mí me parezca súper inmoral, ¿no?, andar bajo el consumo del alcohol y andar gritando en la calle, ¿no? Y por eso voy a sancionar a alguien que tiene la expresión que acaba de salir de un concierto, de estar celebrando que ganó la más draga, ¿sí? Exacto. No creo, ¿no? O sea... Sí, ese es muy subjetivo, o sea, hasta de estado en estado, de colonia en colonia. O sea, imagínate, en 1871 hubiera sido un ultraje a la moral pública simplemente traer la minifalda. O sea, ¿cómo te voy a ver de la rodilla al tobillo? ¿Cómo crees? ¿No? Pero bueno. Situaciones que no se detallan y hay mucha laguna en la ley. Bueno, de ahí nos saltamos a el baile de los 41, que se suscitó el 16 de noviembre de 1901. 41 dicen que por ahí estaba el yerno de Porfirio Díaz, que era el número 42, y bueno, aquí detienen a personas homosexuales asistentes a un baile muy conocido. Y pues fue una detención totalmente ilegal porque ellos estaban dentro de un espacio privado, pero bueno, algunas de estas personas tenían influencias políticas o dinero y lograron pues zafarse de los castigos o ser acusados de otros delitos que no fueran obviamente pues el ser homosexuales, pero muchos no corrieron con la misma suerte. Personas de menor rango social pues fueron enviados a Quintana Roo a hacer labores explotables, exactamente, y muchos también fueron enviados a la milicia. Obviamente mencionaron porque habían llegado ahí y hay muchas historias de abuso dentro de estas personas que quedaron allá. Mencionamos nuevamente que presuntamente estaba ahí Ignacio de la Torre y Mier, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz, y que bueno, por eso se realizó toda esta redada, porque nadie iba a hacer las berrerías de Porfirio Díaz, y menos por su yerno. Ya sabes, Porfirio Díaz no se andaba con pequeñeces, él decía, aquí la ley de los 3 yernos. O hay encierro, o hay destierro, o hay entierro. Entonces, pues,
digo, a algunos no les fue tan mal, supongo. Y claro, también reconocer el tema del travestismo, de las personas trans, porque ese era el principal tema, ¿no? Que se encontraron entre esa fiesta personas, hombres vestidos de mujeres con pelucas, vestidos, maquillados. Y entonces fue un escándalo, ¿no? Donde los medios de comunicación, el Universal, ya estaba desde ahí, hicieron, ¿no? Su agosto para estar publicando ya hasta lo que no. Entonces, ya lo decías tú, esa redada, además de ser ilegal porque era un espacio privado, porque se tiene que garantizar, ¿no? El derecho de las personas a la propiedad privada, pues era más para sabotear esas reuniones de las que él ya se sabía, a las que acudía su yerno. Claro, libre asociación, pero bueno, de ahí nos vamos a 1929. Aquí ya hay un código penal aprobado en el Distrito Federal, donde consideraba nuevamente el delito de los ultrajes a la moral y las buenas costumbres, volvemos a lo mismo, señalando una pena de hasta 3 meses de prisión por esto. Aquí, pues vaya, volvemos nuevamente a la subjetividad. Y en 1971, en el Distrito Federal, ya en una época más moderna, la sodomía dejó de estar sancionada y nosotros fuimos la primera entidad en despenalizar la homosexualidad. Que en realidad el tipo de delito que era la homosexualidad decía: el que cometa sodomía contra natura con persona del mismo sexo será castigada con prisión de 2 a 6 años y suspensión de sus derechos civiles, es decir, sus derechos políticos o representativos. O sea, no podías ni votar y no podías representar a nadie ni como apoderado, ni como albacea, ni nada por el estilo. Entonces, yo aquí me pregunto, la sodomía estaba castigada, pero ¿y el lesbianismo? Bueno, pues es que volvemos, o sea, espérate tantito, si acabábamos de tener derecho a votar las mujeres, pues o sea, castigarnos, no castigarnos, pues no tenía tanta relevancia. De por sí, o sea, en el pensamiento general, las mujeres no cometemos delitos, ¿no? Y las que lo llegan a cometer, bueno, entonces son enterradas en los centros de reclusión. Pero, pues no tienen nada de malo, ¿no? Que una mujer tenga una religión con su amiga, pero un hombre. O sea, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a perder este estatus de hombre poderoso, macho alfa, y se va a reducir a ser algo feminizado, ¿no? Entonces, sí se habla más desde el machismo, ¿no? Desde solo pensar en la homosexualidad masculina. Exacto, hacen como hasta el día de hoy un referente que el ser jotito, maricón, femenino, es una vergüenza. ¿Por qué tendría que ser femenino una vergüenza? ¿Se dan cuenta de ese pensamiento burdo? Pero bueno, después de esto, pues no se mencionaba mucho la situación penal dentro de la homosexualidad, pero aún así todavía se dejó como tal, como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, la homosexualidad como una de las posibles causas de divorcio. Bien. Entonces, pues bueno, se despenalizó, pero seguía por ahí en nuestros códigos. Tremendamente interesante, o sea, por ejemplo, hasta la palabra joto, tú ahorita hablabas, ¿de dónde viene? En Lecumberri, la prisión o la cárcel negra, que está aquí por San Lázaro. El pasillo J era el asignado para las personas con una orientación sexual no heterosexual. Y entonces, desde ahí, ¿no? O sea, si obviamente caías en el J o el pasillo J, pues ya sabías, ¿no? Que eras jotito. Eras una jotita. ¿No? Y entonces, bien importante, ¿no? Cómo pasamos, o muchos por eso dicen, ay, ya estamos re bien con la agenda LGBT. Espérame, o sea, no llevan ni 40 años que dejaron de criminalizarnos, de perseguirnos, de privarnos de nuestra libertad. Pienso un poquito más en el siglo XX, campos de concentración, donde por tu orientación sexual eras privado de la vida, de la libertad. Aún, ¿no? En muchos espacios la gente sigue creyendo y justificando que están haciéndole un beneficio, ¿no? A la sociedad por seguir reprimiendo a las personas no heterosexuales. Y bueno, pues hablando de espacios donde también se criminaliza, hablemos del espacio educativo. Hablemos de la academia, de tanto ser estudiante como ser
docente, Docente. ser personal administrativo. Es bien común que muchas, muchos tengan a limitar expresar su orientación sexual, su expresión de género, salir del closet por pues miedo a perder el trabajo o como en nuestro primer caso, donde esta chica, ¿no? A partir de que se vive y se muestra y se reconoce lesbiana, empieza a vivir situaciones de violencia alimentaria, limitar su libertad de expresión, Acoso. su derecho, dices, a la libre asociación. Entonces, tenemos, ¿no? Casos donde mejor prefiero irme como a 2 horas de donde yo vivo para dar clases y así nadie me va a conocer. Porque, pues luego los papás, ¿no? Como que se incomodan. Me acuerdo también de una de las dragas que dijo, ay, pues yo soy maestro, ¿no? De Más primaria. drag, sí es cierto. Y entonces, Alexis Schmuggler, Mugler. ¿qué pasa, no? O sea, al final nuestra orientación sexual, nuestra expresión de género no va, ¿no? A dañar a ninguna infancia. Al contrario, creo que podemos ser más empáticas, empáticos, empátiques a situaciones que viven los jóvenes. Lo platicábamos el capítulo pasado, la importancia de encontrar a mis pares, de saber que no soy una bicha rara, que tengo una maestra trans, que tengo a un maestro gay, que el director de la escuela, yo sí recuerdo en la universidad, había ¿cómo? Un subdirector, una disculpita, y era pues evidentemente muy homosexual, ¿no? Y no faltaban las agresiones por parte de otros docentes, ¿no? Que se mofaban sobre su orientación sexual. Hablando de docentes, ¿no? Que a mí me atravesó mucho en 2008, pues ya todavía seguía en la escuela, chavita. Entonces, empezaban todas estas modificaciones entre la ley de asociación de convivencias, el matrimonio igualitario, y bueno, era la letanía de cada clase, esos maestros LGBT-fóbicos que se rompían las vestiduras, ¿no? Y era de, ¿cómo se les ocurre? Eso le va a hacer un daño a la sociedad, no tienen derecho. Y como alumna, dices, hoy, ¿no? Ahora, no, que me toca estar en el otro lugar, es como, no, alumnos, si escuchan esos discursos de violencia de género, de LGBTI-fobia, repórtenlo, ¿no? Porque además muchos son servidores públicos, que no se nos olvide, no solamente se da esta instrucción a nivel licenciatura privada, ¿no? O maestría o posgrado, sino también en los espacios públicos. Totalmente. Y un tema, híjole, que nos atraviesa varios, como docentes, como estudiantes, como el personal administrativo. Y bueno, vámonos al espacio público. Otra de las formas muy comunes de violencia es desde las agresiones verbales, es desde el te estoy molestando, puedo dañar tus bienes, ¿no? Daños en propiedad privada, que es un tipo penal. Oye, ya me vino a romper el cristal, ya me vino a echar alguna bebida sobre la ropa. A ver, eso se sanciona. No, o me dio un puñetazo, que obviamente son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Y por lo menos en Ciudad de México te tienes que ir a un juez de justicia cívica. ¿Para qué? Para que pues sancione esas conductas que dañan la estabilidad, ¿no? Social. Y entonces, creo que serían de las menores agresiones. Pero como ya les platicamos, estas pueden ir escalando, donde te lesionan o incluso atentan contra tu vida. Y para muestra un botón, y yo creo que pues es algo bien doloroso y que a mí me atraviesa mucho, el caso de estas mujeres lesbianas a las que les prendieron fuego en Argentina el día 6 de mayo. Ellas fueron atacadas por un lesbicida en una casa de huéspedes, que es como lo conocemos aquí en México, un espacio donde pues no es de un gran nivel económico, pero que tienen habitaciones que comparten, que son como un hotel, pero tipo hostal, como más popular, por una posada de un costo bajo para que les pueda servir. Y entonces mencionan que este lesbicida ya desde el mes de diciembre las había estado atacando con insultos donde les llamaba engendros, tortas, gordas sucias. Y bueno, pues fue que el día 6 de mayo
ya por la noche ataca la habitación de Pamela Fabiana Covas, su pareja Mercedes Roxana Figueroa y sus dos amigas, Andrea Amarante. Ellas tres primeras ya fallecieron, la primera de manera inmediata, su pareja a los 2 días y Amaranta el día 12 de mayo. Hay una cuarta persona que es Sofía Castro Riglos. Ella sigue viva con el 70% de quemaduras en su piel y es una situación que creo que está escandalizando a Argentina y a la comunidad LGBTIQ+ de este país, porque ellos mencionan, o los vecinos, que cuando se percatan del fuego, intentaban, ¿no?, ir a ver qué estaba pasando, sacar, pero este lesbicida, cuando las veía intentar salir, las golpeaba y las volvía a lanzar adentro. Wow. Muy, muy agresivo. Y entonces yo creo que cuando hablamos de que todo está resuelto, no todo está resuelto. Falta política pública, ¿no? Ya más allá de legisladores, de crear tipos penales, es ejecutivo. ¿Qué estás haciendo? Pero si justo tu ejecutivo federal está diciendo que eso no fue un crimen de odio, está diciendo que las personas de la comunidad LGBTI estamos deshaciendo el país, pues estás fomentando el odio. Y esto es terrible cuando viene de parte de tus líderes, de tus tomadores de decisiones. Terrible la situación y nos unimos con ustedes. Me dueles, Argentina, sobre todo ahora que está Milei. Esto fue el 12 de mayo de este año. O sea, el 6 de mayo y Amarante falleció el 12 de mayo. Pues nos unimos a su pena, Argentina, y chicos de aquí de México, métanse a investigar este problema, apoyen en redes sociales. Esto no se puede quedar así. Argentina no puede retroceder tanto en temas LGBTQI+. Pero bueno. Y algo que pasaba, es el tema de la interseccionalidad, que lo vamos a ir platicando. Hay algunos informes que dicen que alguna de ellas o un par de ellas de las víctimas vivían en situación de calle, ¿no? O habían atravesado. ¿Qué es la interseccionalidad? Cuando una persona le atraviesan diferentes características que le vuelven más vulnerable, ¿no? Porque no es lo mismo ser blanca, privilegiada, tener sexual, un nivel económico, no, como lesbiana, ¿no? Como persona trans, ¿no? Ser alguien político, ser hombre gay, ¿no? Que si me atraviesa él, ¿sabes qué? Yo, nivel académico lo tengo pues casi nulo, mi nivel económico de igual manera, tengo una discapacidad, soy una adulta mayor. Estas mujeres tenían por lo menos entre 45 y 50 años. Tengo un origen étnico, entonces todo eso que va atravesando a las personas, por supuesto, les vuelven más vulnerables, por supuesto, hacen que sean potenciales víctimas de estas personas agresoras. Qué horror, y esto fue en Buenos Aires. ¿Y qué ha pasado con el agresor? Ay, bueno, pues un temazo porque la fiscalía, ¿no? O la agencia del Ministerio Público, si lo podemos identificar así, pues está todavía decidiendo qué van a hacer con el tipo porque supuestamente después del ataque se intentó cortar el cuello, pobrecito, ¿no? ¿Cómo es que no le salió, Dios? El tema es que dicen, no sabemos si lo vamos a juzgar o lo vamos a declarar inimputable, ¿no? Por alguna situación de discapacidad o que se haya que él mismo se haya causado un trastorno mental momentáneo o permanente y entonces eso lo volvería inimputable. Es decir, que no puede llevar un proceso legal como una persona que goza de todas sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales, ¿no? Que puede afrontar y hacerse responsable. Por lo menos en México, y ahí viene el chismecito, ¿no? En las novelas, yo recuerdo, series te decían, si tú cometiste un delito, declárate loco. Declárate que estabas viendo al mismo espíritu chocarrero y que te estaba diciendo, hazlo. Ya no lo hagas, no te conviene. ¿Por qué? Seguramente quien te quiera meter el pie va a buscar que se te determine una interdicción, ¿no? Esta inimputabilidad, que no tengas la capacidad. En México no lo hagan. ¿Por qué? Porque en automático, cuando tú reconoces que no tienes esa capacidad intelectual de entender lo que está pasando, te vas a quitar beneficios o salidas alternas al procedimiento, como un juicio abreviado, como una suspensión condicional. ¿Por qué? Porque el juez
tiene la obligación de preguntar, ¿está entendiendo lo que está aceptando? ¿Está de acuerdo con lo que va a aceptar? ¿De verdad se está aceptando ¿Quiere la hacer ese responsabilidad? trato? Y entonces, como una autoridad, volviendo a hablar de las autoridades médicas que determinan si eres sano o no eres sano, dice, no lo es, entonces no te puedo darte esos privilegios. Tú sí te tienes que chutar todo el juicio. Eso no puedes decidir por ti Desconozco, mismo. ya nos contarán amigas, amigos, amigues de Argentina, ¿qué ventajas o desventajas tiene ser inimputable en tu En país? Argentina. No, qué terrible. Y ni siquiera lo consideran un crimen de odio. Simplemente, pues, fue un homicidio. O sea, no. Ni como feminicidio, Ni como que feminicidio. lo primero que a mí me pasó. Claro. Por lo menos feminicidio sí debía de ser, hay ventaja, hay muchas situaciones. Y el dolo, ¿no? O sea, no puedes decir de, ya estaba borracho. No, o sea, salían y tú las seguías atacando y deseabas privarlas de su vida. Qué terrible. Pues es que también no es lo mismo vivir en las principales ciudades como Buenos Aires, donde también yo chequé que ya había gente quejándose afuera del hostal, o bueno, la posada, y ya habían puesto pues que las velas, las flores, había gente ahí pidiendo, clamando justicia, que pequeñas comunidades, ¿no? Como tú bien lo decías, esta interseccionalidad. Una investigación realizada por Human Rights Watch en 2023 determinó que en todo el mundo se ha registrado casos de parejas de personas lesbianas, bisexuales, transexuales, LGBTIQ+, que fueron privadas de la vida, agredidas sexualmente, atacadas físicamente junto a sus parejas. El informe concluyó que la documentación era insuficiente y crónica sobre este riesgo de violencia letal hacia las parejas, es decir, no todos denuncian, muchos prefieren callar para que no haya más represalias en su contra. O sea que de lo que estamos viendo de la punta del iceberg hay todavía más historias. Y bueno, ellos mencionan que el peligro es extremo al poder mostrarse como realmente son, LGBTIQ+. No quieren salir de su casa, ya no se toman de la mano con sus parejas o limitan el salir o usar algún tipo de símbolo, bandera. Es más, o sea, aquí en México conocemos hasta los vecinos chismosos, es que ya viste al vecino, nada más sale con otro vecino, ¿qué se me hace? O sea, son parte a veces hasta víctimas de histeria colectiva dentro de la sierra, los pueblos. Es más, hasta aquí en la Ciudad de México todavía hay gente o grupitos que pues nada más se te quedan viendo a ver en qué momento, ¿no? Te descuidas y te empieza alguien a echar bronca. Uno cree que por estar en la Ciudad de México no va a pasar, pero sí pasa. Es más, esto se refleja hasta todavía en el pleno siglo XXI, en series, en películas. Me viene a la mente la de eso, el nuevo remake. Creo que en la segunda parte hay un par de chicos que llegan a una feria de un pueblo, exactamente, y que empiezan pues agarrados de la mano, dándose besos, y empiezan poco a poco a acercar a estos dos personajes, otras personas. Fue de golpeadores, exactamente, abusones. bullies, que pues dicen que aquí en el pueblo eso no, ¿no? Y empiezan a golpearlos, a uno lo avientan al río, el otro termina ahí todo malherido, va por a su pareja al río, y bueno, ahí es cuando aparece el payaso. Y más allá de esa ficción del payaso, aquí lo que realmente te preocupa es que ya estamos en el siglo XXI, ya es un remake de una película muy vieja y aún así sigue apareciendo, porque el cine es un reflejo de la realidad actual, ese tipo de problemas. Sí, por supuesto, ¿no? Las personas reprimen sus emociones, sus muestras de afecto por el miedo. Pero, por ejemplo, viene a mi mente lo que nos decía Sara de noche en los bonus de la semana. El Día de la Madre, vayan a verlos. Ya. Y decía, es que de pronto en estas ciudades más cosmopolitas hay mayor aceptación que incluso, o de más turismo, que incluso en las que son sus capitales, ¿no? Pero sí, yo creo que nadie tendría que tener miedo a expresar su amor, a expresarse, a ser ella mismo. Claro, llevamos muy buenos pasos, llevamos muy buen camino andado a partir del 2006. Digo, yo que soy todavía mayor que Lilo, yo te puedo decir que yo en la universidad no podía hablar de eso, todos se me quedaban viendo raro, yo era la lesbiana oficial de mi universidad. Y bueno, a partir del 2006 todo dio un vuelco, sociedades de convivencia, matrimonio entre el mismo género,
O sea, fue toda una revolución que obviamente ya venía desde antes, desde las personas que hicieron la primera marcha y demás situaciones, pero eso nos da esperanza de que todo va a ir mejor, de que hay más visibilización, de que hay cambios muy, muy buenos dentro de la sociedad, dentro de las leyes. Es más, ya hasta programas televisivos ya no muestran, como antes lo hacían, la ridiculización de muchos de nuestros compañeros, sino ya empiezan a ver pequeños besos, pequeños abrazos entre chicos de la escuela, personas adultas que ya tienen un trabajo exitoso, que son triunfadores. Eso me llena de mucho orgullo, ver deportistas, ver gente que nos representa como la magistrade, me da mucha esperanza en el futuro. Y pues bueno, con esto estamos concluyendo. No olviden enviarnos sus historias, amamos leerlas, conectar con ustedes. Les dejamos un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegales@gmail.com. Repetimos, ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte. Y si conoces a alguien que esté en riesgo o necesita información, contáctanos. Recuerda nuestro correo electrónico ilegalxs@gmail.com. Será un gusto poder atenderte. Yo soy Lilo Arias y yo soy Yuri Riex y esto fue Ilegales. Adiós.